Entonces invitamos ahora a Luján, a Teddy y a Cintia, que la vi por acá, está llegando, para charlar un poco de este tema. Adelante, por favor. Siéntate, yo me siento ahí en el medio para coordinar un poquito. La idea ahora es charlar un poco con los empresarios industriales, cómo la están viendo. Así que, bueno, acá hay agua por si alguno quiere hidratarse. Bueno, yo tengo acá el machete para orientar un poco este conversatorio. Armé unas palabras que son disparadoras, vamos a hacer 2 rondas. En la primera ronda, un poco lo que quiero proponer, o que queremos proponer desde el Congreso, es: ustedes han sido invitados por representar empresarios industriales innovadores y con compromiso en el desarrollo del país desde más de una generación. Es decir, son industriales que ya vienen desde más de una generación, hijos, nietos en algunos casos, apostando a la Argentina, apostando sobre todo a la industria, a la innovación y a la exportación también. La primera pregunta es: ¿cómo se identifican ustedes en lo personal, ¿no? Vamos a empezar en esta ronda Luján, Teddy y Cintia, y en la segunda ronda hacemos la rotación Teddy, Cintia y Luján. Así que, bueno. ¿Cómo sentís vos? ¿Cómo te identificás? ¿Qué te enorgullece como industrial esto de continuar la tradición familiar? Bueno, no sé, Ale, si tengo unos minutos para presentar la empresa. Sí, 5 minutos. Así les cuento de qué se trata nuestra empresa familiar. Nosotros somos industriales metalúrgicos y plásticos. Mi abuelo fundó la empresa en 1953. Mi papá tenía 1 año. Empezó haciendo algunos accesorios para cortinas de enrollar metálicos. Mi abuela los distribuía en colectivo, en las bolsas se iba en colectivo a repartir lo que él hacía en el garage de la casa de ellos, y trabajaron así durante muchos años. Mi abuelo nos contaba que durante muchos años no se tomó vacaciones. Yo creo que es la historia de muchos industriales argentinos. Y después de unos años se incorporaron a la organización, a la empresa, mi papá y mi tío, mi otro tío también, la segunda generación. Actualmente tenemos, acá está mi papá. Segunda generación y tercera generación. Actualmente somos 400 personas en 4 países. Tenemos una planta industrial acá en Argentina, en el Parque Industrial de Bursaco. Ahí tenemos nuestra industria metalúrgica y plástica. 2 plantas industriales en Brasil, una en Curitiba y una en San Pablo, una en Uruguay y una en Paraguay. Así que la historia ha sido de éxito, de alegrías, de dificultades, pero sobre todo de éxito. Hace poco, en 2019, formalizamos me hacía acordar el decano recién cuando mencionaba las empresas de triple impacto, formalizamos nuestra gestión de triple impacto. Estamos reportando nuestros estándares y económicos y de sustentabilidad y de impacto también en la comunidad a través de estándares GRI. Tenemos nuestro sector también de gestión de triple impacto. Les quería contar eso porque lo engancho con esto de que me preguntaba Ale respecto de cómo me siento yo. Como tercera generación de industriales de mi familia, para mí es un orgullo enorme formar parte de un proyecto familiar que sé que está inserto en un entramado industrial que genera valor, que agrega mucho valor a la comunidad en la que estamos, al país en general. Para mí es un orgullo formar parte de este proyecto. Para mí es una alegría trabajar con mi familia, estar acá con papá.
para mí también es una oportunidad grande de desarrollo profesional, porque honestamente hemos gestionado también nuestra incorporación de la familia a la empresa de manera bastante profesional. Yo no tenía asegurado mi trabajo en la empresa, tuve que cumplir con un protocolo familiar, tener experiencias afuera, etcétera. Así que para mí, cuando entré, también tuve que hacer mi carrera. Es muy difícil ser la hija de... así que fue profesionalmente un desafío también y un desafío personal. Así que bueno, así me siento yo, Ale, con mucho, digamos, con un desafío grande de continuar esta herencia, este proyecto que me antecede y que ojalá me trascienda, formar parte de este proyecto que yo entiendo que agrega mucho valor a mi familia, a nuestros colaboradores y en general a nuestra comunidad y a nuestro país. Para mí es un orgullo y una alegría. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Sí, la idea de son estos testimonios, sobre todo para nosotros que somos formadores de ingenieros e ingenieras, también hay muchos chicos estudiantes, este testimonio, bueno, cómo se va construyendo esta sociedad industrial, ¿no? Seguimos, perdón, era Teddy, ahí tienes el micrófono. Vos sos segunda generación. Yo soy segunda generación. Ya pasaste la posta a la tercera. Sí, en realidad estoy acá porque el tercero está trabajando, digamos. No como nosotros. Bueno, me presento, digamos, soy industrial textil, economista, frente a ingenieros. Y debo decir que estudié economía porque no tenía la valentía de estudiar ingeniería. Porque era mucho, en esa época podía ser una cosa infinita, digamos. Una época que me acuerdo, gente alrededor mío tardaba 7, 8 años en estudiar ingeniería, digamos. Era muy complejo. Economía se podía hacer trabajando también, y así que hice eso. Pero la verdad que estoy avergonzado de mi profesión de economista, digamos. Cuando veo los resultados de la economía y el poco conocimiento de la economía, y quisiera explicar también esta diferencia, digamos, porque tiene que ver con cómo me veo como industrial, digamos. Los economistas estudiamos con datos que pueden ser muy utilizados para mentir mucho. En ingeniería eso es más difícil, digamos. La dificultad de la economía es que el dato del T no es suficiente. El T significa del aquí a ahora. Si yo estudio cuál es la desocupación hoy, no es producto de lo que sucedió hoy, sino es producto de lo que sucedió antes. Estaba escuchando la definición de la persona de Techin, digamos, y ustedes fíjense cuáles fueron los años en que Techin tuvo más desarrollo. No fueron los años liberales, fueron la misma época que vinieron acá muchos piamonteses, muchos armenios, muchos de otros años. Mi padre vino en el año 48 y se desarrolló como industrial. Así sucedió con Arcor, sucedió con Roca, su primer proyecto fue en el año 48, en el 50 y pico. Después en el 60 y pico, donde pone la acería, digamos, es otro periodo, pero no es el liberal, digamos. No es cuando estaban los militares o cuando estuvieron, digamos. Después a veces sucede que uno hace una instalación en un periodo liberal, pero porque la venía planificando con mucho tiempo antes. Las fábricas, nosotros tenemos hoy 1.400, 1.500 personas y estamos llevando nuestra empresa a 800 personas, digamos, por un error que tienen los economistas de comprender qué es lo que es la industria en la Argentina y en el mundo. Los economistas que estudian cuánta gente trabaja en un sector dicen cada vez hay menos gente en industria, pero no es verdad. Los sectores de servicios que tienen más valor y que generan más valor son, por ejemplo, los sectores de servicio, investigación y desarrollo que tiene Techin, que de no estar la industria no serían necesarios. Las industrias modernas tenemos un dueño del capital, gente trabajando sobre la máquina y después tenemos el servicio de mantenimiento, el servicio de logística, el servicio de ingeniería, el servicio de investigación y desarrollo, pero para los economistas toda esa gente son de servicios. La diferencia entre Estados Unidos y China y por qué China ya ganó la carrera es que Estados Unidos basaba su economía en los servicios
y esos servicios van a ser reemplazados por inteligencia artificial. La mayoría de esos servicios están siendo reemplazados. El conocimiento de cómo hacer una cosa es mucho más complejo, requiere de una matriz mucho más sofisticada y universidades como esta la generan. Pero es importante para las universidades comprender que es necesario la intervención, porque uno de los factores que son importantes en el grupo Techint es el lobby. Y lo mismo es en todas las industrias. Las industrias tenemos un problema. Nosotros hacemos pocos productos de consumo masivo y no publicitamos en el diario. Como nosotros no publicitamos en el diario, nuestros productos no tienen la visibilidad y la importancia que tienen los productos, como por ejemplo la importancia de tener una tarjeta de crédito, o de tener un shopping, o de tener, digamos, un modelo de ropa importada, digamos. Toda esa gente, digamos, que publicita, a su vez consigue un cierto grado de protección. Las empresas, digamos, que han logrado en su momento hacer un lobby como Techint y que tiene su estructura formada y por eso toda esa red que tiene, digamos, de universidades que lo hace muy bien, digamos, para el 99,999% de las otras empresas industriales que no tenemos esa capacidad porque no estamos en contacto con el Estado del mismo modo, digamos, porque hacemos productos de consumo, tanto en la parte de construcción como en la parte, digamos, nosotros textil, digamos, sufrimos las consecuencias. Entonces, a la pregunta de cómo nos sentimos, yo me siento muy argentino, tuve que estudiar mucho la historia argentina para comprender por qué se nos pegaba tanto a los industriales en Argentina y por qué sistemáticamente se nos castigaba, digamos, y entonces el proceso que estoy haciendo ahora, digamos, en mi vida personal para ayudar a la empresa y empresas como nosotros en el sector, es tratar de entender un poco más los procesos sobre los que, sí, después de oportunidad hablaremos. Muy bien, muchas gracias. Cintia, Bueno, vos estás en un área yo estoy en un área, sí, totalmente distinto. Médicos, biomédicos. Yo soy segunda generación. Mi papá tenía una matricería en Nueva Pompeya, ahí me crié, y mamando la cultura del trabajo y la precisión. No había una segunda oportunidad con el torno. Fui a la facultad, ahí me enseñaron, como explicó, la escalera, el método y cómo con investigación y desarrollo podríamos hacer una diferencia. Con mi hermano, hace 27 años, hacemos aerocámaras Aerospacer. Es un producto que lo desarrollamos a partir de un programa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde había que desarrollar algo innovador, algo distinto y algo contra el producto importado. Elegimos las aerocámaras porque pensamos que en ese momento la industria estaba haciendo un cambio de los nebulizadores a esta... ¿No se escucha? Creo que se escucha bien. ¿Me escuchan? Entonces, si la industria estaba yendo de los nebulizadores a una forma de droga en aerosol y las aerocámaras servían para administrar esta droga, nosotros podíamos intentar hacer aerocámaras. ¿Qué nos cerraba del producto? Que el 100% lo hacíamos en la fábrica. Nosotros fabricábamos desde la silicona, la tapa, el plástico y la matricería. Fuimos al primer congreso y nos llovieron las críticas. Llegué con el primer producto y los médicos nos mataron. Dijeron, esto es una copia, una china. No, no es china, es argentina. Y a partir de ahí empezó. Teníamos dos opciones, o enojarnos, tirar el producto y seguir con la matricería, o tomarlo como una oportunidad y ir contra eso que nos decían. Entonces empezamos a pensar y salió nuestro segundo producto, una aerocámara premium. Se desarmaba, la válvula era mucho mejor que la otra, y con esta aerocámara yo hoy exporto a Hispanoamérica, Estados Unidos y hasta Arabia Saudita. Somos una pyme, somos 15 personas, más nuestro equipo de ingenieros que nos colaboran,
Y tenemos como visión eso, que cuando nos cierran la puerta, vamos a entrar por la ventana. Es lo de innovación que estaban hablando recién. Yo me siento una apasionada y creo que mi industria es una apasionada y permanentemente estamos buscándole la vuelta. Y el método que nos dio la universidad es la base de esto. Muy bien, bueno, creo que son testimonios diferentes. Un poco cuando estábamos armando el panel veíamos diferentes rubros industriales. Creo que representan bastante bien la industria. Toda la cadena textil en la Argentina ha sido protagonista durante muchísimos años, muchas décadas. El caso de la metalmecánica también, y bueno, el caso de ustedes también, el tema de la innovación, que vos hiciste una pyme. Si lo medimos en cantidad de personas, es una pyme, pero en el impacto tecnológico es muy, muy alto, y en el impacto también de la exportación, ¿no? El otro tema, la otra ronda, es un poquito más específica. La primera, como para entrar en calor, ya Teddy nos hizo entrar en calor bastante. En la segunda vamos a ver qué nos dice. Nosotros elegimos este lema del Congreso Ingeniería Industrial y los desafíos del desarrollo. Lo planteó José Mostani, lo planteó Mario Lurbé. El tema del desarrollo es algo que está presente en la ingeniería, está presente en el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, en la CINI, como Asociación de Ingenieros Industriales, como Red de Ingenieros Industriales, está presente en las universidades, en las facultades. Y el desarrollo es desarrollo con inclusión, desarrollo con sustentabilidad. Desarrollo es contribuir al bien común, es decir, no al bien individual, sino al bien común. Desarrollo es mejorar la calidad de vida de las personas. A veces cuando me preguntan a mí qué es la ingeniería en esas definiciones, bueno, aplicar la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas y de la sociedad. Y desde la industria nosotros buscamos este desarrollo. La primera carrera de ingeniería industrial nace en la Universidad de Buenos Aires en 1917. Acá Aníbal Cofone tuvo que retirarse, ya viene en unos minutos, pero él conoce toda la historia, apostando a un desarrollo industrial que había quedado trunco por la Primera Guerra Mundial, y bueno, había que sustituir importaciones, y ahí se crea la primera carrera de ingeniería industrial. Y la UCA apuesta a la carrera de ingeniería industrial en el año 58, cuando se crea justamente las dos carreras con que arranca, industrial y civil, y una de las personas de la primera camada, que fue profesor hace muchos años, me dijo sí, porque se apostó al desarrollo de ese momento, ¿no? O sea, 58, 59, 60, cuando vienen todas las grandes empresas, más que nada estadounidenses, automotrices, electrónicas, petroleras. Entonces, esta segunda ronda, apuntando a los desafíos del desarrollo, la pregunta sería, ¿qué se entiende por competitividad en un sector industrial? ¿Qué lo hace competitivo? ¿Qué lo hace competitivo? ¿Qué se entiende por competitividad? Y para saber cuáles serían los grandes desafíos que ustedes ven que enfrentamos en este mundo globalizado. O sea, ya esa frase que algunos escuchamos hace un tiempo, que es vivir con lo nuestro, y que, bueno, hay gente que todavía la sigue repitiendo, no existe. O sea, eso, olvidémonos, nunca más volvemos a eso, vivir con lo nuestro. Aparte, no, cuando nos llevó a varios problemas, ¿no? O sea, como decía Teddy, el proceso llevó a algunos problemas, eso, vivir con lo nuestro. Entonces, el mundo está globalizado, perfecto. Estamos compitiendo en todo este escenario. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo somos competitivos y cómo atajamos este desafío que enfrentamos de la globalización? Arrancamos con Teddy, después con Cintia y después terminamos. ¿Vos querías usar? Bien. No, todavía no. El presidente hace poco dijo que el mundo hasta el 1800 no creció, y que gracias a que ahora se descubrió en ese momento la economía liberal, el mundo había empezado a crecer. No es verdad. El mundo no creció hasta que la revolución industrial en el 1770, digamos, generó el crecimiento a través del aumento de productividad sistemático y de forma muy importante, digamos, y fue eso lo que luego
generó en Inglaterra la teoría de la libertad de comercio, porque los ingleses querían generar en el resto del mundo la posibilidad de poder venderle los productos y comprar las materias primas, digamos, a precios bajos. O sea que la estrategia en ese momento y la teoría económica en ese momento se promueve en el mundo, y en la Argentina se convierte en el primer país liberal del mundo, porque era el socio de Inglaterra más importante fuera de los países que controlaban ellos, que era la India y la China, y digamos después África y otros países. Y la Argentina fue el primer experimento de liberalismo, digamos, donde el contrabando que venía al puerto de Buenos Aires, digamos, se intercambiaba con los cueros, que en ese, uno piensa ahora qué importancia tiene el cuero, pero hay que acordarse que no había plástico. El cuero era el cobertor de los muebles, era los sistemas de amortiguación de las carretas, digamos, eran los flejes con los que se hacían las transmisiones, digamos, en las fábricas. O sea, el cuero era un factor muy importante, digamos. Y en esa época, en la Argentina, el facón hablando de metalmecánica, el facón del gaucho era inglés, y el poncho del gaucho era inglés, porque se empieza a generar, digamos, una exportación del país industrial, que era Estados Unidos, y que le gana al resto de Europa, digamos, hasta que los americanos empiezan a copiarle sus máquinas textiles, digamos, y los países de Suiza, Italia, digamos, o Francia empiezan a copiarle las máquinas textiles de esa época. A lo que voy con esto es que la importancia de la industria es solamente no visto por aquel que no lo quiere ver. Y cuando uno tiene ideologías, digamos, muy precisas, digamos, se le impide ver eso. La Argentina constantemente, digamos, pasado por ciclos de subidas y bajadas, producto de esta, digamos, dicotomía de ser un país, digamos, dependiente del comercio y del endeudamiento con terceros países que nosotros sufrimos como competidores. Por ejemplo, Estados Unidos no es colega nuestro, no es complemento nuestro, es competidor nuestro en el 99% de los productos que nosotros exportamos, digamos. Y en su momento fue Inglaterra, digamos. El tema de vivir con lo nuestro es un error de interpretación también. Cuando Perón, digamos, en el 46, digamos, desarrolla el concepto de tratar de defendernos, habíamos perdido todos nuestros clientes, porque por el plan Marshall habíamos perdido todos nuestros clientes que nos compraban. Inglaterra, que había vivido y había sobrevivido a la guerra gracias a los alimentos que la Argentina exportaba, digamos, y era nuestro proveedor de material tecnológico, como lo era Alemania, estaba en la reconstrucción de Europa. Entonces, hay un error también del economista tradicional de no medir los contextos en los que se dicen ciertas frases, digamos. La realidad es que los países que vivieron con los suyos son los que hoy son grandes. Alemania es grande, Corea del Sur es grande, Japón es grande, Estados Unidos sigue siendo grande, digamos, China sigue siendo grande, Malasia está creciendo, y todos estos países crecen por la frase esa de vivir con lo nuestro. Nosotros hemos subvertido ese tema, digamos, y no comprendemos la diferencia entre ser abiertos a la exportación y ser abiertos a la importación. La ideología impide, y esto es lo que yo digo que me da vergüenza, digamos, ser economista, porque los economistas, digamos, deben ser considerados en el mundo moderno como los samuráis de su época. Somos los generadores de argumentos que servimos para hacer crecer nuestros países o no. Cuando nuestras estrategias son para satisfacer a otros países, nuestros economistas se convierten en guerreros introductorios de
de teorías que son distintas a las nuestras. Ustedes como ingenieros manejan mecanismos que son precisos en general, salvo el cuántico, que nunca la terminé de entender, digamos, en general es todo preciso, todo hay una causa-efecto directa, digamos. En medicina, que es la analogía que se utiliza en economía, el 99,6% de todos los que estamos acá y los que están en África y en Asia somos iguales. Un remedio funciona más o menos igual en casi todo el mundo. Pero los países tenemos, desde Singapur hasta la Rusia, en extensión, desde 100.000 personas en Mónaco, digamos, a 1.400 millones, y la combinación de eso, más personitas que están adentro, que piensan y tienen historia, hace que el remedio de un lugar no sirva para el otro. Y entonces la analogía de la mecánica nos sirve y la analogía de la medicina nos sirve. Yo digo todo esto en este contexto. Es muy importante la ingeniería, es muy importante que las facultades de ingeniería comprendan este fenómeno, porque el socavamiento de la capacidad industrial del país atenta contra el lugar que pueden ir a conseguir trabajo. Un ingeniero siempre va a tener trabajo, pero no es correcto trabajar por $2.000 o $3.000. Lo correcto es que después de tantos años de educación y tanto dinero que se invierte en cada uno de ellos, tengan lugares donde ir a trabajar, donde puedan explotar su conocimiento, tanto el país como la empresa, como la persona, Dios. Cintia. La globalización. Desde el 2008 nosotros salimos por primera vez a ver qué eran los mercados externos y la manera que nosotros tenemos para enfrentarnos a ellos es la personalización. Descubrimos que teníamos un producto que podíamos vender si lo tercerizábamos. Entonces empezamos a buscar laboratorios que vendían la droga para asociarnos y venderles el aerosol. Empezamos a buscar distribuidores en distintos lugares del mundo y hacerlos nuestros aliados en vender nuestro producto y no el canadiense. Y eso a través de la investigación. Permanentemente invertimos en investigación, trabajamos con las universidades. Estamos trabajando con la Universidad del Sur. Ellos tienen un impactador de partículas y con eso nosotros medimos cuál es el beneficio de nuestra aerocámara. Y con esos datos salimos al mundo. Cuando esos datos no fueron suficientes, fuimos y los validamos en distintos colegios y hasta el INVAP nos otorgó el primer premio a una tesis de doctorado de una de las chicas que trabaja con nosotros. Entonces, eso te da que cuando vos vas a una feria y conoces a alguien y le decís que este producto es hecho en Argentina, realmente lleva toda nuestra pasión. ¿Cómo son competitivos en y cómo se preparan ¿Cómo ustedes? hacemos? Ustedes son una especie de multinacional, ¿no? Esto, Sí. sí. Una multinacional. No una especie, claro, una multinacional. Nosotros, bueno, actualmente nos sentimos bastante amenazados. Yo comparto un poco esta visión de Teddy respecto de que cada pueblo, cada nación, cada país tiene su historia, sus condiciones, sus características, su idiosincrasia, y eso hace que las reglas, que tenga que haber reglas, ¿no? Yo creo que nosotros hacemos un esfuerzo enorme, pero no creo tampoco en los esfuerzos individuales, un esfuerzo enorme por invertir. Hay acá en Argentina y en Barbieri en particular una pasión muy grande y una intención muy grande de seguir produciendo, de seguir agregando este valor, de seguir nutriendo esta red de trabajo que se genera alrededor de una industria, pero no dejamos de estar insertos en un entorno que puede favorecer la industria o puede no favorecerla.
Yo creo que no creo en las reglas del mercado por sobre cualquier otra cosa, digamos. No creo que sea que libremente las personas tengamos que someternos, digamos, a las reglas de la rentabilidad y de la competitividad sin ninguna otra condición. Me parece que eso nos deja donde vemos que estamos en muchos casos, ¿no? Bueno, no hace falta por ahí hablar mucho de las condiciones del mundo en general. Yo creo que, si bien es cierto lo que vos mencionás, Ale, de la globalización, también creo que tal vez a partir de la pandemia esté habiendo una especie de relocalización, un acortamiento de las cadenas de la supply chain, de las cadenas de abastecimiento, un acercamiento de los centros productivos a sus mercados, esto que llaman un nearshoring o un friendshoring. Me parece que eso tiene que ver con proteger un poco más los mercados. Creo que lo que estamos viendo mundialmente son estas estrategias y estas políticas de protección de los mercados locales, de reglas de libre comercio un poco más, digamos, conducidas. Me parece que eso es, que tenemos que poder observar eso. Me parece que tenemos entonces, por un lado, como estas tendencias que observan estas diferencias, digamos, de localización. Por otro lado, tenemos, y ahí vuelvo a compartir con Teddy, un contexto local que tal vez sea adverso, tal vez no, que se observa adverso y de desindustrialización. Por otro lado, también creo que tenemos un germen industrial. Lo vemos acá en esta mesa. Probablemente en muchas de las familias de los alumnos con los que ustedes trabajan en la universidad, un germen argentino, industrial, que está inquieto permanentemente, que apuesta aún cuando las condiciones son adversas, que tiene ganas de crecer, que es creativo, que es innovador, que tiene mucho coraje. Me parece que eso es una potencia y una luz que tenemos que tener en mente. Y además tenemos un sueño que yo creo que de muchos lugares de la sociedad argentina, de muchos actores sociales, un sueño de una Argentina industrial que supo ser, digamos, un sueño que parecía que iba a ser cierto. Por ahí desde algún punto de vista es un sueño fallido. Yo creo que está vivo. Así que creo que con esas 4 cosas lo que nos queda es seguir construyendo entre nosotros estos puentes que las organizaciones, esto que Teddy sabe que dice que por ahí no sabemos hacer, cómo hacer que las organizaciones que nos representan a los industriales graviten de otra manera, cómo construir nuestros acuerdos para entender que no es solos que el proyecto de la Argentina industrial, no hay libertad individual que acá, de vuelta, bueno, el significante de la libertad que ahora está muy, muy, muy en la boca de todos, no hay libertad individual que vaya aisladamente a construir una Argentina industrial. Esto se trata de redes, de lazos, de puentes, y cuando hablamos de construir con el otro, mi abuelo siempre decía que el tejido social es como una manta y estamos todos tejiendo. Si yo en vez de tejer tiro de la manta, entonces tapo al de enfrente. Entonces, si todos nos ponemos a tejer, la red es cada vez más grande y nos cubre a todos. Bueno, yo creo que de eso se trata. Y en ese punto creo que la academia la academia, la ingeniería industrial y el sector industrial tienen una potencia que darse mutuamente y tienen ahí una relación muy sinérgica. Yo creo que la industria creciendo va a demandarle a la academia, digamos, otras capacidades, y la academia formando industriales con una conciencia nacional y con una conciencia de industria y con ganas de desarrollar esto que tanto mueve. Mover la industria es mover al país entero, desarrollar la industria es desarrollar, como decíamos recién,
todas las redes, es muy importante tener consideración y poder ver la red material de energía, de potencia, de trabajo, los miles de puestos de trabajo que se mueven alrededor de la industria. Entonces yo creo que si nosotros como formadores, ustedes como formadores, ¿no? como academia, pueden de alguna forma formar industriales que puedan ver todo esto y que puedan, digamos, volver a enamorarse como en los años, así que hablamos recién de esa época en que soñábamos con la Argentina industrial grande. Me parece que ahí hay un trabajo muy lindo para hacer, ¿no? Un recorrido muy lindo para caminar juntos. La idea es conversar y estamos justamente ahora abiertos a las preguntas de ustedes, porque en estas primeras rondas es ciertas presentaciones. Precalentamiento. Sí, precalentamiento, o sea, la idea era tener un tiempo para que conversemos entre todos y, bueno, disparar inquietudes y que cada uno pueda preguntar o repreguntar. Quisiera explicar como economista un fenómeno, digamos, que también el presidente equivoca, que es el siguiente. Cuando nosotros estudiamos economía en los años, yo en el caso mío en 70s, 80s, se hablaba de rendimientos decrecientes. Los monopolios se autoextinguían en el mundo. Y el fenómeno es así, digamos, cuando imagínense un pueblo, digamos, plantando lechuga, digamos, para alimentarse. Elige primero el primer campo más cercano, digamos, más productivo, y después va eligiendo el menos productivo y más lejano, con lo cual lo que había era un rendimiento decreciente. No le daba después, aunque se fuera muy grande, para venderle lechuga al pueblo de al lado, que tenía, digamos, ese micromundo, digamos. Entonces, pero en la economía moderna los rendimientos son crecientes, donde el Estado aumenta la importancia, porque es la que le permite ser el factor, digamos, que primero genera, por ejemplo, así se generó Internet, se generaron los Google de este mundo, digamos, en un mundo donde no tiene freno el crecimiento una vez que se obtiene una cierta capacidad y un cierto volumen. Y lo mismo sucedía en los productos, digamos, o sea, las empresas como Techint están comprando en todo el mundo porque el conocimiento, digamos, permite ser productivo a nivel global, digamos, o sea, el conocimiento y la patente, digamos, entonces en el mundo se está compitiendo con rendimientos crecientes a escala, no con rendimientos decrecientes a escala, con lo cual el Estado aumenta la importancia de su accionar y las universidades aumentan la importancia de accionar porque son las generadoras de esas semillas sobre las que a veces el costo no importa, lo importante es, digamos, las externalidades positivas que se producen alrededor de eso. Por ejemplo, el INVAP, digamos, o por ejemplo, un tema que ustedes deben tomar muy en consideración porque es la información que tengo yo, es bastante mala, digamos, la prognosis es con nucleoeléctrica, por ejemplo. Yo nunca permitiría, como argentino, la posibilidad de la venta de nucleoeléctrica como un factor, digamos, donde el mercado, digamos, dice, bueno, esto vale 500 millones, lo vendo en 500 millones y con esto, digamos, vamos a hacer plata. No, porque el que la compra en 500 la puede cerrar, digamos, y le da importancia, digamos, hace desaparecer todas las externalidades positivas que tiene nucleoeléctrica, como tiene INVAP, que había visto por ahí, digamos, o cualquiera de estas otras cosas. Entonces, la economía moderna, al tener rendimientos crecientes, cambia toda la teoría sobre la anterior. No hay más mano invisible del hombre. La mano invisible del hombre fue reemplazada por ustedes que son ingenieros, deben haber escuchado a Nash, digamos, por la estrategia. La estrategia es muy superior a la mano invisible del hombre. Y los países que crecen son aquellos no que han dejado a la mano invisible del hombre, sino los países como Japón, como la India, como la China, digamos, como Estados Unidos, como Alemania, digamos, como Francia en su momento, como Inglaterra antes, pero que la perdió, digamos, a partir de Thatcher, digamos, los países que tenían planificación y que tenían una inteligencia, digamos, aplicada a la producción
y a la generación de valor agregado, crecían a velocidades superiores a aquellas que dejaban Estados Unidos, digamos, cuando en los 80 gana Reagan, digamos, empieza su declinar industrial, con un periodo de crecimiento, porque en realidad pueden comprar 3 cosas de China baratas, digamos, compran mano de obra a precio de dual, es decir, a precio de descarte, compran energía que China tenía a precio de descarte y compran contaminación en China que tenían a nivel de descarte, que podían contaminar. Lo que sucedió es que China eso lo utilizó estratégicamente, como lo había utilizado Japón en los años 60, digamos, y hoy se está perdiendo. De vuelta, vuelvo a decir todas estas cosas muy específicamente y para que no quede lugar a duda en mi pensamiento, digamos, que estamos viviendo un periodo de desindustrialización muy grave, cuyas consecuencias, digamos, son muy graves y que universidades que están basadas en la generación de gente para trabajar en estas redes, digamos, de generación de valor agregado, digamos, tienen que estar involucradas comprendiendo el fenómeno económico, matemático, económico, físico, digamos, del error conceptual que significa algunas cosas que escuchan. Por ejemplo, si yo pregunto hoy, seguramente el 99% me va a decir que el gasto público está bajando. Yo sostengo que no. Si el gasto público tiene que ser medido en nuestra capacidad exportadora, el gasto público medido en dólares hoy es mucho más alto que el de anterior. Si le agregamos que el Estado se vanagloria de que despidió 50.000 personas, pero en el sector privado despedimos 200, 250, 300, y estamos acelerando el proceso, digamos, después de las elecciones, digamos, producto de que, bueno, ya no tenemos ni siquiera el beneficio de la duda, tanto en dólares como en porcentaje, el Estado está participando cada vez más en el PBI. Si bien los salarios en dólares parece que fueran altos, son por encima de nuestra productividad, porque y acá tiene que ver con la productividad. Pocas fábricas en el mundo tienen la productividad que tengo yo en mi fábrica. Tengo 2% de ausentismo. Tengo máquinas que me llegaron, si quieren, regaladas, con $1 regalado, digamos, del gobierno anterior. Que están paradas y que estoy revendiendo, estoy vendiendo al resto del mundo, digamos, porque están paradas porque no tienen consumo, digamos. Esto de vuelta, no he sido invitado porque soy lindo, digamos, sino que Alejandro conoce mi pensamiento, y entonces me estoy asegurando de transmitir, digamos, a la facultad esto que está sucediendo, digamos, para no pintar de rosa, digamos, algo que no lo es. Bueno, preguntas. Adelante. Como no les podemos pasar micrófono, creo que no hay micrófono inalámbrica. Pero yo te escucho, yo repito. ¿Sos de Corrientes? En Corrientes, en la fábrica, en la ciudad donde estamos despidiendo gente, en Corrientes, en un pequeño pueblo donde tenemos nosotros una de nuestras fábricas, Montecaseros, ganó la gente que está buscando la libertad en el mismo lugar donde nosotros estamos despidiendo ya, debemos haber despedido un 20% de los... O sea, hay una disociación entre la realidad y la percepción, digamos, que es preocupante. Antonio. Antonio von Hagen. Bueno, yo les agradezco a toda esta presentación y me quedó algo sobrevolando de esta presentación. Muchos de nosotros tenemos responsabilidades académicas, de carrera o de la universidad. Y pienso en el contexto micro que
más se puede hacer, ¿no? ¿Cómo podemos prepararnos para la industria que tiene este tipo de dificultades desde el punto de vista de la formación de ingenieros industriales? Algo difícil de entender, pero digo, concretamente, ¿qué más podemos hacer? ¿Cuál es su visión para los años que siguen? Desde mi punto de vista, generar chicos con talento que sepan buscar posibilidades en cada uno de los desafíos que se presenten. Porque los desafíos son muchos, pero desde mi punto de vista, desde este pequeño punto que damos a República Argentina, el talento y descubrir cuál es la mejor de las opciones es lo que nosotros necesitamos. Yo creo que hay que enseñar a la juventud a participar en política y participar de la comunidad. Los vacíos, voy a decir una barbaridad, pero entiendan que es una provocación. Entiendan esto como provocación, no es que, por suerte acá no hay nadie filmando para poner después. Al cohete a ser ingenieros, si los ingenieros se van a tener que ir del país porque no tienen dónde ir a trabajar. Digamos, es una provocación. Por supuesto, la educación es muy importante y cuando más ingenieros tiene el país, mucho mejor, y cuando menos economistas y menos abogados y menos contadores, mejor. Hemos desvirtuado totalmente, digamos, la educación como fenómeno, digamos, formativo y de capacidad de generación de valor agregado. Los chicos, yo conocí acá, en este salón o en otro, 8 años atrás, a un chico que se llama Valentino Romano, que me lo presentaste vos. Hoy muy amigo de mi hijo. Hoy muy amigo de mi hijo. Se casa dentro de un par de años. Sí. Y en ese momento un chico de 22 años y formaron con mi hijo, digamos, y 4 otros 5 chicos, el movimiento industrial. Se separaron de la Unión Industrial Argentina porque la Unión Industrial Argentina se convirtió en un lugar para también dinosaurios. Digamos, son funcionarios más interesados en una capacidad de lobby que en la generación de valor agregado, digamos, y tomo lo que estoy diciendo a mucha conciencia, porque tuve 20, 25 años, mi hijo fue presidente de la Unión Industrial Joven, digamos, y los mayores vieron a los jóvenes como intrusos, digamos, y se los sacaron de encima. Hicieron un movimiento industrial que hace un mes y medio, juntaron 1.500 industriales. Uno de los lugares donde yo diría que la universidad debiera ir es haciendo que los chicos se integren con otros industriales, porque ustedes piensen que los industriales se ven todos a sí mismos como bichos raros, digamos, porque estudian más, trabajan más, digamos, y los otros se divierten más, digamos. Pero se generó un movimiento industrial donde esta generación de chicos de 20 a 40 años está generando una cosa que es superior, una capacidad de conversación entre ellos muy grande y se relacionan con las de otros sectores, donde tenemos muchos científicos no, ingenieros que están haciendo muchos proyectos, digamos. Por supuesto, los proyectos de empresas, de mini empresas, digamos, de 15 personas son importantes, pero en Argentina tenemos que generar muchas empresas de cientos y miles. Yo tengo, en mis fábricas deben haber 30, 40 ingenieros. Paso el chivo, aprovecho. Si se animan a seguirlo en YouTube, es el canal de YouTube que se llama La Fábrica, canal de YouTube La Fábrica. Tienen podcast todas las semanas donde se escuchan todas las opiniones, todas las opiniones. No hay ningún tipo de orientación. Así que, Mario, y después... Mario, tienes una pregunta. Una para cualquiera, que es una de mis mayores preocupaciones es el indicador de que más del 50% de los jóvenes no terminan el secundario. Entonces, la pregunta es si esto les genera problemas para conseguir capital humano para sus empresas. Y la otra, que está dirigida a Teddy directamente, es
debiera cambiar en el contexto para que usted, en vez de achicar sus fábricas, venda más afuera? Y si esto es posible, desde su visión. Le damos primero a... Muy buena pregunta, Mario. Luján, que tiene muchísimas, contratan mucha gente joven, mucha mano de obra. Respecto de lo que mencionás del colegio secundario, lo que pasa es que actualmente la verdad que no estamos teniendo problemas, tampoco estamos buscando mucha gente, entonces no lo hemos visto como, no nos ha ocurrido actualmente que esto sea un problema en la incorporación de gente. Respecto de la pregunta acerca de qué hacer concretamente, comparto que el acercamiento a las prácticas industriales fuera de la academia y la articulación ahí con la Unión Industrial, con las universidades, las prácticas profesionales, son prácticas, digamos, que articulan ahí. Habrá otras, como contábamos hoy con Techint, que son para ahí de otro nivel, que también me parece que agregan muchísimo valor. Yo no sé si, no conozco la currícula de ingeniería industrial, yo hice ingeniería mecánica, no sé qué pasó después con los ingenieros, después que nos separamos, no sé qué pasó. No sé si tienen historia, pero me parece que aprender historia y discutir ahí sobre la historia argentina también puede ser muy bueno. ¿Tienen historia en la carrera? ¿Historia de la industria argentina? Muy poquito. Bueno, por ahí podemos hacer un foco. Estamos viendo algo ahora en segundo año, una materia. Tomamos un librito que se llama Los pioneros de la industria argentina, que da la biografía de todos los grandes industriales. No estamos todavía. Están todos los grandes. Bueno, algo de eso. Profesores apasionados, como pedían pasión ahí para investigar, profesores apasionados y que también estén articulando con la industria argentina. Yo creo que hay algo de romanticismo que a mí me parece que colabora con el proyecto, ¿no? Estar enamorado del proyecto industrial y alimentar este germen me parece que, así que los profesores también vinculados con el mundo de la industria concretamente, me parece que también podría ayudar. Le damos ahora la pregunta a Teddy. Yo, hay un economista, creo que se llama Gary, no sé cuánto, digamos, que trata de relacionar todo con la economía. Al pedo estudiar si no vas a conseguir trabajo, digamos. Es decir, yo creo que mucho del tema de muchos alumnos que dejan el colegio está relacionado que no ven un diferencial entre tener el título secundario o no, digamos. Desde el punto de vista productivo, cualquiera que sepa usar un celular hoy, y lo sabe usar cualquiera, puede manejar cualquier máquina de las que nosotros, aún las más sofisticadas que nosotros tenemos. A nadie se le pide ser un genio matemático o conocedor de historia, digamos, para poder manejar o trabajar en cualquier fábrica de las que yo conozco, de cualquier tipo. Las más sofisticadas hoy en la Argentina son probablemente en el sector farmacéutico, pero son sofisticadas por la limpieza del aire, no por los trabajos que hacen. Y las más sofisticadas son las textiles, digamos, de la complejidad, digamos, de las que tenemos. Ninguno de los puestos que tenemos nosotros requiere, por supuesto, sí para supervisor, sí para jefe, sí para cosas, pero no para nivel de operario, digamos, para el ejército de trabajadores. Ahora, creo muy interesante el punto del estudio de la historia para aquellos que sí estudian ingeniería, porque tienen que comprender los conceptos históricos, digamos, de cómo uno está, porque si ingeniería industrial, o sea, no sé en mecánica, pero en ingeniería industrial debiera ser obligatorio el conocimiento de la historia y de la historia económica para mostrar la importancia de la ingeniería como factor. La pregunta que hizo Mario, ¿cómo haces? ¿Qué podías hacer? Sí, para revertir? Hay un problema en la economía argentina que es, y producto de nuestros 200 años de historia, que
cuando en el mundo no había más latifundios, la Argentina otorga estas grandes tierras, extensiones. Y entonces los impuestos, mientras que en el mundo se hacían mucho sobre lo que uno poseía, en la Argentina se hicieron sobre el valor agregado, porque era del terrateniente sobre el impuesto, se imponía sobre el producto que mandaba al mercado, las vacas que mandaba al mercado. Eso hizo que el trabajador nuestro, aunque mi empresa me devuelvan los impuestos que yo pagué, en el producto que exportamos en la Argentina con valor agregado tienen contenido casi más del 100% de impuestos, porque el trabajador que trabaja en mi empresa consume Coca-Cola, consume un auto, consume ropa, consume construcción, que tiene y contiene impuestos. Es decir, que para vivir esa persona le estamos pagando 100% más de lo que gana para que él pueda pagar todos los impuestos que él paga. Si a eso le consideramos que la empresa mía, una persona que lleva 100 pesos a su casa, a mí me cuesta casi 200, a mí me costó 200, él se llevó 100 y 50 se lo consumió en impuestos, es casi imposible que la Argentina exporte valor agregado con un sistema impositivo como el actual. El primer factor que debía haber sido atacado por un gobierno liberal es liberar al trabajador de los impuestos que él paga para vivir, digamos. Yo no veo ninguna posibilidad de que, y voy a ser muy tajante acá, mi diferencia con Expert, digamos, que fue pública y para que le interese puede buscarlo, digamos, es que Expert decía, primero hay que abrir la economía y después bajar el gasto público. Yo decía, no, primero tenés que bajar el gasto público, bajar el sistema impositivo y luego, porque lo que te va a suceder es que te va a subir el gasto público porque cuando yo despida a esa gente, en el gobierno siguiente, esa gente va a necesitar ser subsidiada. Que ahí está lo de T+1, T+2, digamos que yo decía, digamos, la dificultad en economía. Entonces, a la pregunta es, ¿qué es necesario hacer? Lo primero que es necesario hacer es cambiar lo que se llama la voluntad del empresariado argentino de querer emplear a alguien. Eso se hace con lo que alguna vez presenté, que es Mochila Argentina, digamos, que es cambiar el tema de la indemnización que hace que todas las empresas mano de obra intensivas, digamos, nuestras empresas no valgan nada porque debemos más cuando más exitosa la empresa, más dinero debe por indemnización. Y entonces el banco cuando te presta dinero te dice, no, flaco, no te presto dinero porque tu empresa tiene más deudas que acreencias. Primer tema es esa, cambiás de lugar la curva crecimiento-empleo y empezás a bajar los impuestos que están sobre el consumidor, al revés de lo que está diciendo gente como Schiaretti, digamos, y otros, donde dicen que quieren aumentar el IVA, digamos, el super IVA, porque eso va sobre el consumidor. Pero el consumidor también es empleado público, es jubilado, es subsidiado, con lo cual ahonda el problema. Lo que quiero decirte es, el tema es muy grave, no está siendo bien encarado a mi entender, digamos, y para que nosotros podamos exportar valor agregado, lo primero que tenemos que hacer es que del salario que pagamos nosotros a nuestros trabajadores, me tiene que cobrar más impuesto a mí, Teddy, que al trabajador. Y hoy está pagando más el trabajador que lo que paga Teddy, porque Teddy consume en Europa, digamos, cada vez que hace un viaje gratis, digamos, con los pasajes, digamos, que me regalan y el dólar que me regalan, consumo en Europa o en Estados Unidos y mi trabajador consume ahí, digamos, todo lo que consume. ¿Tenías una última pregunta? Sí, no, a mí me Y pasa ya estamos en tiempo, dale. me pasa que trabajo en Paraguay, en el sur de Brasil, y hay algo que el factor común que me dicen estos dos países hermanos, que el problema argentino es que ustedes tienen que poner acuerdo, porque los recursos humanos que ustedes tienen son un potencial enorme. O sea, yo lo veo cuando voy a una universidad de Brasil o de Paraguay y comparo con los graduados y digo, realmente es admirable, y me lo dicen. El problema de ustedes es que se pongan de acuerdo, o sea, 4 personas que se pongan de acuerdo en un objetivo común.
Estamos de acuerdo y la idea de este conversatorio, con toda la polémica que desprendió, fue hecha adrede, perdón, pero porque soy así. No, un poco lo que quería era exponer, quería escuchar a ti esta parte. Primero, al principio me preocupó un poco por cómo se disparaba, pero esta última parte te redimió bastante. No, escucharnos todas las voces. La universidad tiene que ser un espacio de pensamiento, de espacio abierto. Tenemos que escucharnos todos. Lo peor que podemos hacer es condenar el pensamiento del otro. ¿Mm? No digo condenar al otro porque eso sería terrible, ¿no? Condenar al otro no podemos hacerlo, pero condenar el pensamiento del otro, decirle lo que vos pensás es una estupidez. No. Así que sí, te perdonan la culpa, pero te queda la pena. Así que te queda la pena. No, entonces creo que un poco la idea, hemos escuchado una cantidad de cosas interesantísimas esta mañana. No sé si alguno quiere cerrar. ¿Es un minuto? Yo sí quiero cerrar. Esperar que alguna de las chicas cierre. Le dejamos la cinta, que cierre Cintia. Que cierre Cintia. A mí me parece que lo más importante es ustedes que fabriquen talento argentino. Porque cuando uno va a una feria y está en un pabellón, lo importante es el producto que tenés en la mano y poder defenderlo. Y lo podemos defender si tenemos certificación, si la certificación es válida, si hicimos procesos, si tu producto es sustentable. Nosotros hacemos mucho hincapié en el reciclaje. Ah, fantástico. Y irán a hablar de certificaciones. Que Irán sea mejor. Tenemos que esto mejore. Porque cuando ellos mejoran y nos ponen las barreras más altas, nosotros mejoramos.